Buenas tardes, Alex Ballarín. ¿Cómo estás, amigo? Pues estoy muy bien, muy bien. Me gusta estar contigo charlando de nuevo, Juanma. Muchas gracias, Alex. Igualmente. Bueno, ya publicamos tu entrevista, que está siendo un total éxito en YouTube. Y bueno, quería contar contigo otra vez porque tú eres profesor experto en todo lo que tiene que ver con Scrum y derivados. Y hay un topic que estamos trabajando estos días. Estamos dentro de una serie de vídeos que estamos publicando con expertos en marcos de escalado. Así que contamos contigo para que tú nos des un poquito de luz sobre el marco de escalado que promueve Scrum.org, que se basa a su vez en los valores y en los pilares de Scrum, ¿no? Extendiendo Scrum, digamos, montando una especie de Scrum de Scrums. Entonces, antes de ponernos a hablar de Nexus, Alex, para que la gente que nos vea esté contextualizada, quería preguntarte, ¿qué es para ti este tema tan manido que se llama escalado agile? Porque sabes que hay mucha discusión sobre si agile se puede escalar a la empresa, hay que desescalar la empresa y aplicar agilidad. Entonces, para ti, ¿qué es exactamente escalar la agilidad? Pues a ver, es una pregunta algo difícil en el sentido de que hay diferentes puntos de vista o diferentes encuadramientos, ¿no? De lo que es la pregunta. Si nosotros nos referimos a la parte sencilla, que es escalar el desarrollo del producto ágil, eso es una cosa. O hay diferentes frameworks, diferentes enfoques. Ahora, ¿estamos hablando respecto al desarrollo de producto con múltiples equipos o estamos hablando de trasladar la agilidad al diseño organizativo general, de cómo alinearnos con la parte más de excelencia operacional respecto al desarrollo de producto? Estamos hablando de escalar la cultura, ¿no? O sea, es que una pregunta que da para mucho. Entonces, pues hay diversas maneras de enfocarlo y yo creo que lo mejor es preguntarle al interlocutor en qué piensa o para ir centrando el tiro. Si no, es difícil, ¿no? Porque depende que si hablas con un directivo o hablas con un responsable de desarrollo o hablas con un coach, ¿no? Entonces, es una pregunta que tiene diferentes acepciones o enfoques. Entonces, no sé si esto sirve. Perfecto. Lo que desde luego hay una clara diferencia, por ejemplo, es cuando hablamos de Business Agility o de organizar varios equipos alrededor de un producto más o menos complejo, ¿verdad? Ese es uno de los puntos quizá que nos marca una diferencia más grande en términos de qué tipo de herramientas utilizar para una casuística o para otra. Sí, sí, sí. Es un buen enfoque, ¿no? La parte del Business Agility es trasladar pues esta cultura, estos principios, estas prácticas, ¿no? Fuera del desarrollo de producto y llevarlos a la globalidad de la organización. Y otra cosa ya es centrarse en cómo pues, escalar, ¿no? Cuando necesitamos acelerar el desarrollo de producto. Qué bueno. Correcto. Y Alex Nexus, en este caso, ¿en qué se centra? Pues a ver, Nexus yo creo que genuinamente se centra en lo que se llama escalar Scrum fractalmente. Es decir, pues llegamos a la conclusión de que un equipo ha muerto de éxito, entre comillas, necesita crecer el producto, la iniciativa ha ido bien y necesitamos ir más allá. Entonces se basa en crear pues un Scrum de Scrum, ¿no? Es decir, al final los principios son los mismos, por eso el término escalar fractalmente. En vez de tener un equipo basado en personas que comparte una misión, un backlog, etcétera, y que trabaja de manera integrada, con transparencia, inspección y adaptación durante el sprint, pues tenemos varios equipos trabajando de manera integrada, ¿no? Siguen teniendo un backlog, siguen teniendo como referente a un único product owner y lo que hacen es trabajar en paralelo, pero eso supone que tenemos que crear una superestructura que dé lugar a lo que se llama el Nexus, que es un equipo de equipos, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente, los principios que hay detrás de Nexus es intentar mantener el mínimo viable de lo que es Scrum, ¿vale? Introduce lo mínimo, no introduce nada más, con la idea de que tú vas a acabar adaptando ese framework minimal a tu contexto. Y por eso no te quiere añadir restricciones que no sean las necesarias para que un equipo pueda compartir una meta de producto, metas de sprint y pues los eventos, ¿no? El hecho de utilizar el sprint para sacar lo mejor posible de ese tiempo de sprint para alcanzar esta meta de sprint.
Ujú. O sea que Nexus entonces parte de tener un único producto complejo al que tienen que atacar varios equipos. Por eso mantiene un único backlog como una única lista de prioridad. Totalmente. Y lo que hacen los equipos, como si fuera un equipo de equipos Scrum, es autoorganizarse alrededor de ese product backlog para sacar de forma continua el mayor valor posible, pero aunando esfuerzos, en lugar de tener un único equipo dedicado a ese producto. Totalmente. Y además me gusta cómo lo describes, ¿no? Un equipo de equipos autoorganizándose. Porque el product owner, por ejemplo, a mí me gusta explicarlo de esta manera, no es responsable de coordinar a estos equipos que están Ujú, trabajando, ¿no? en la dirección que marca el product owner, ni previamente durante el refinamiento interequipo, ni en la planificación o en el refinamiento del backlog, ni en la planificación del sprint, ni en la ejecución, etcétera, ¿no? Sino son los equipos los que se autoorganizan en base a esa serie de prioridades, de manera que dejan al product owner con un rol más estratégico, ocupándose más de ujú, la visión del producto, de la estrategia, y los equipos asumen no solo una tarea funcional, ¿no? De aterrizar estas épicas, estas historias de usuario, estos elementos que hay que tirar adelante, sino que además asumen totalmente esta coordinación. ¿Vale? Aquí ujú, aparece esta figura que es lo único que podríamos decir que no es fractal, que es el Nexus Integration Team, que es un ujú, equipo que tiene como misión pues hacer una especie de coaching, ¿no? De los equipos para que sepan integrar mejor, que es el principal impedimento, la principal ujú, dificultad que tienen los equipos cuando escalan. Pero básicamente se trata de eso, sí. ujú. Entonces, en un Nexus lo que tenemos son equipos Scrum y luego el equipo de integración del Nexus. ¿Ese equipo de integración tiene miembros específicos? Quiero decir, que no pertenecen a los equipos, o es un meta equipo participado por personas de los propios equipos Scrum. ¿Cómo funciona ese equipo de integración, Alex? Vale, pues a ver, aunque no queda dicho de una manera taxativa, ¿vale? Lo Ujú, intuitivo y lo natural es que sea un meta equipo ujú, que de personas más, típicamente las más senior, ¿no? De los equipos, que lo que ujú, hacen es por osmosis, ¿no? Subir y bajar, por decirlo así, de manera periódica, ¿no? En los eventos, ¿no? De sprint, en los daily nexus, ¿no? En estos eventos que son la versión escalada del daily. Y básicamente lo que hacen es lo que hace un buen Scrum Master, es decir, hacer autónomos a los equipos para que se autoorganicen entre sí, ¿no? Entonces, el ujú, Nexus Integration Team, a lo mejor, igual que pasa con el Shoe Harry del Scrum Master, en los primeros sprints puede ser más intensivo en pues, darle herramientas, guías, ujú, etcétera, ¿no? Para que los equipos se integren mejor, pero debería procurar que cuanto antes mejor, cada vez sea menos, tenga menos presencia, ¿no? En la integración de los equipos. qué bueno. Y tengo un par de preguntas más. Bueno, esto no debería ser un vídeo explicativo de Nexus per se, pero yo creo que sí es bueno, pues eso, dejar algunas de las claves para que la gente que nos vea entienda bien la esencia de Nexus. Y luego ya nos metemos a hablar de algunos ejemplos específicos que nos puedas relatar tú sobre la aplicación de Nexus, para que quien nos vea pueda entender en qué contexto es recomendable utilizar Nexus y en qué contexto es recomendable utilizar otro tipo de soluciones. Y luego, por otro lado, creo que sí sería pues, muy interesante que pudiéramos hacer un pequeño cierre, oye, pues contando a la gente dónde pueden obtener información de calidad sobre Nexus para que el que quiera profundice un poquito más, por supuesto, aparte de contactar contigo o con Innove. Entonces, por ejemplo, a mí me surge una duda, Alex. Si tenemos un único product backlog gobernado por un único product owner, tengo dos preguntas ahí. Por un lado, ¿el resto de equipos Scrum que conforman el Nexus tienen también un Product Owner? A ver, cuando hay eso, hago una pequeña digresión. Cuando un product owner tiene 4, 6, 8 personas, ¿vale? El grado, ¿no? O el tipo de actividades que hace pueden ser más tácticas, ¿no? Más tácticas Ujú, referidas a la planificación de los sprints, a definir las funcionalidades o criterios de aceptación. Ahora, por lógica, ¿no? Teoría de constraint, ¿no? Cuando esto va subiendo, esta persona tiene que ir delegando ese tipo de cosas, ujú, ¿no? Tanto la parte táctica de planificación
como la parte de definir las funcionalidades, etcétera, ¿no? Eso tiene que irlo delegando. Ahora, hay diferentes enfoques o nomenclaturas en cuanto a quién va a cubrir ese hueco que deja el Product Owner, que se va yendo a la parte más estratégica. Y bueno, hay algunos enfoques que le llaman el proxy, ¿no? Que es alguien que está Ujú, intermediario entre los equipos, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tiene este enfoque de proxy? Que no queremos, si queremos que los equipos sean autoorganizados y que fluya la comunicación, no queremos interlocutores, ¿vale? ujú, Ahora, puede que a mí me gusta, y yo como lo he visto implantado, es, oye, hay alguien que se ocupa de hacer algo parecido, ¿no? A lo que sería la definición de las funcionalidades o a liderar, me gusta más liderar que hacer, ¿no? La definición de las funcionalidades, las pruebas de aceptación, etcétera, sí, ¿vale? Pero es alguien del equipo que no se queda, ¿no? En exclusiva con este tipo de tareas, que crea transparencia con el resto de personas, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo a esto porque cuando el product owner va creciendo, esa tarea la tienen que dar un paso adelante los equipos para poder, pues oye, imagínate que yo te doy a ti una meta que es, quiero bajar el 20% la tasa de caídas del carrito de la compra. Y eso es lo que va a hacer tu equipo. Y el de onboarding va a hacer otra cosa, ¿no? ¿Vale? ujú. Entonces, tu equipo tiene que ser proactivo identificando PBIs concretos que van a desglosar o refinar esa meta, ¿no? Para ese sprint. Ujú. Entonces, eso no tiene por qué hacer una figura externa al equipo. Para mí, este concepto de proxy o de product owner más táctico, debe estar dentro del equipo y debe fluir igual que fluiría el trabajo pues, de un tester o de un desarrollador, etcétera, ¿no? Por eso, el enfoque, ¿no? de Nexus es seguir teniendo un product owner más estratégico, pero dentro de los equipos alguien va a tener que hacer eso, ¿no? Igual que Ujú. alguien tiene que hacer pues otra serie de trabajos. Y el equipo tiene que tener madurez para hacer todo esto y para coordinarse con los demás equipos. Buenísimo. Y antes has comentado que además Nexus, al igual que Scrum, em, trata de promover la idea de que te da unos mínimos de estructura, ¿no? Y de procedimiento para garantizar la cohesión y el buen hacer de todo el equipo humano que hay detrás. Pero no basta por sí mismo, sino que hay otra serie de problemas a resolver que no te resuelve Nexus, igual que no te lo resuelve Scrum, que no significa que no tengan que ocurrir, sino que simplemente deja ese hueco, ¿no? A la personalización y a lo que llamamos el aterrizaje de la solución a la realidad propia de la empresa. Sí, totalmente. Nexus sigue esta filosofía de Scrum de ser un framework mínimamente viable para hacer más o menos lo mismo que hace Scrum a escala. Ahora, ni te va a hablar de corriente de flujo de valor, de los value stream mapping, ni te va a hablar de, bueno, sí que tiene un tablero de dependencias, ¿no? Que está a nivel que será el Nexus Sprint Backlog, que es un tablero de dependencias, Ujú, parecido al que podría tener Fly Levels o podrían tener otros modelos, pero aquí hay muchas cosas que ver, ¿no? A nivel de, pues, como decía, ¿no? Cómo vas a definir tu cascada cómo vas a hacer las metas, ¿no? Cómo las vas a ujú, aterrizar, si vas a utilizar técnicas de UX como el Service Blueprint para ver, pues, cuáles son las dependencias entre el frontend y el backend, los story mappings. Bueno, hay un montón de técnicas que te pueden ayudar a ver el flujo, a ver las dependencias, a ver la arquitectura, ¿no? Etcétera, etcétera. Son prácticas que se pueden explicar en el curso SPS de Scrum Escalado, pero que no ujú, entran dentro de Nexus porque ¿no? La propia autogestión del equipo y la propia filosofía de Scrum como un framework orientado a ayudar al equipo a pensar y a descubrir su propia manera de solucionar sus retos y que son muy diferentes en muchas organizaciones, cada una tiene sus contextos, pues es la filosofía, ¿no? Todas estas problemáticas, estas características del escalado, tiene que el equipo definirlas, que es una de las virtudes porque es muy flexible y muy aplicable y no te sobrecarga, ¿no? De cosas que no necesitas y no te vende la idea de que estas decisiones son las que tienes que tomar para escalar, pero también es ujú. el reto, ¿no? Porque te obliga a hacer tu propia investigación y tu propia inspección y adaptación. Qué bueno. O sea que, por ejemplo, ya me adelanto, ¿vale? Pero pensar en Nexus como una solución para equipos o sistemas humanos que no están habituados a, digamos, al pensamiento crítico, a la evolución, o sea, personas o empresas que están más habituadas, ¿no? a tener
doers, personas que solamente saben ejecutar lo que otro dice y no salen de ahí. Digamos que Nexus es un reto quizá demasiado grande y corren el riesgo de que se puedan quedar en tierra de nadie, ¿no? Por la necesidad que tiene Nexus de evolucionar y de plantear esas propuestas que sean específicas del contexto en el que se está aplicando. A ver, hay un dicho dentro de Nexus que es que si tú haces un mal Scrum, se puede decir de otra manera, y escalas, tendrás un mal Scrum escalado, ¿no? Entonces, yo creo que enlaza un poco, al menos, ¿no? Sintoniza con lo que estás diciendo, ¿no? Necesitas tener personas con valores ágiles, personas en las que ya entiendan, ¿no? Cómo hacer este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, oye, puedes ir creciendo, ¿no? De manera sin prisas, ¿no? ¿Vale? Siempre manteniendo la efectividad antes que queriendo crecer más rápido de la cuenta. Ahora, si tú tienes otros contextos donde necesitas pues una especie de receta, ¿no? Que te diga pues qué hay que hacer para diversos roles, no estás dispuesto a crecer de manera orgánica y con conocimiento de causa, crecer de manera autogestionada, ¿no? Entonces hay otros modelos pues que te van a decir, oye, haz esto y esto y esto, y bueno, pues vas a tener algo más rápido, ¿no? No sé si es mejor o peor, pero Nexus tiene unos requisitos, igual que lo tiene hacer un buen Scrum, ¿no? No cualquier equipo, su ecosistema le permite hacer un buen Scrum y los miembros del equipo le permiten hacer un buen Scrum. Buen punto. Alex, hasta ahora, cuando a mí me ha tocado escalar, la verdad es que, bueno, la gente que me conoce sabe que tiro siempre por la calle de medio y es hacerlo como considero que lo tengo que hacer, ¿no? Es crear un sistema, un diseño ad hoc para cada cliente. Y lo que hago es utilizar un esquema base, no me gusta reinventar la rueda porque para eso ya están los modelos creados, ¿no? Como Nexus, echarlo a andar y ver qué me va pidiendo luego el sistema para dar los siguientes pasos. En ese sentido, tengo experiencias positivas, tanto haciendo un diseño preliminar del sistema completo y echándolo a andar, como en otros casos que pueden ser un poco más complejos, arrancar con pocos equipos, hacer un pequeño embrión de lo que debería ser el sistema final, echarlo a andar y luego irlo suplementando con lo que vamos aprendiendo con nuevos equipos e ir creando poco a poco digamos, ese marco de escalado ad hoc para la empresa, ¿no? Entonces, hablaríamos de dos estrategias distintas, de empiezo por la foto grande, pero hago como un pequeño boceto a lápiz, lo echamos a andar y luego vamos enriqueciendo la foto grande, o arrancar por algo más pequeño y hacerlo evolucionar hasta que llegamos a la foto grande. Creo que ahí, en mi experiencia, por lo menos la clave ha sido el tipo de personas y de sistema con el que tengo que trabajar, ¿vale? Hay sistemas que necesitan de una prescripción mayor porque si no son incapaces de colocar las piezas para poder funcionar. Porque al final, cuando entramos a una empresa, dentro de las intervenciones que hacemos, gente como nosotros, tenemos que asegurar que con los cambios que introducimos la empresa sigue funcionando, ¿no? Entonces no podemos decir, oye, paramos 3 meses, reconfiguramos todo, jugamos un poco para ver cómo funciona el tema y aprender a usarlo y luego ya salimos al campo a jugar, sino que hay que jugar el campo, en el campo directamente, ¿no? Entonces, para mí, ya te digo, la clave ha sido, la clave principal es qué tipo de personas están integradas en este sistema y cómo interactúan entre ellas. Si son personas con apetito, con ganas, podemos tirar con la foto grande y luego eso, irlo jugando bien, ¿no? De forma cohesionada. Al final, bueno, pues es como un esqueleto que es torpe al principio, pero que es un esqueleto completo, ¿no? Y en otros casos se necesita demostrar que se puede. Y creamos una pequeña cadera y sobre la cadera vamos construyendo más cosas. En el caso de Nexus y de lo que tú conoces, después de todo este rollo que te he contado, ¿cómo recomendarías tú empezar con Nexus? Pues a ver, tengo que devolverte el balón, ¿no? En el sentido de que es que a mí me gusta como lo has pintado. Es decir, yo he trabajado con Nexus, por ejemplo, la primera implantación o la puesta en marcha que hice fue en una organización que hacía RPs médicos. Muchos de los hospitales y mutuas que a lo mejor tenéis han trabajado con esta organización. Y el CEO de esta organización tenía bastante claro, conocía Nexus y tenía bastante claro hacia dónde quería ir. Fue
fue una iniciativa que fue bastante bien, porque ya Ujú. había esa visión, era un laboratorio de software que daba servicio a toda Europa o a varios países de Europa, y como ya había esa visión y había esa predisposición, fue bastante bien. Y había ese liderazgo. Por otro lado, pues yo he estado en alguna otra organización donde ha habido que hacer cosas parecidas, por mucho que le hayan llamado squads o a lo mejor no sabía muy bien, ¿no?, cuál es la Ujú. terminología que tenían que utilizar. Sin embargo, veía mucho menos soporte del management, veía más dificultad para empujar, ¿no?, por parte de toda la iniciativa. No querían dejar de jugar mientras pensaban cómo querían trabajar. Entonces, lo mejor era ir haciendo, ¿no?, ir creciendo orgánicamente, poner un poco la base de cómo iban a planificar, cómo se iban a integrar, pero ir lentos. Entonces, yo pondría dos cosas a tener en cuenta. Primero, este apetito que mencionabas, y la Ujú. otra sería eh, qué capacidad tienen, ¿no?, para apostar por ello, ¿no? Ujú. Y al final buscar un enfoque que se adapte a lo que necesitan y a lo que pueden hacer, y a lo que Capacidad quieren. en términos de apoyos organizacionales, te refieres, Sí, ¿no? sí, sí. Mm. Claro, porque como solo tengas frenos en ese sentido, o tengas más frenos que apoyos, que ayudas, ¿no? Que motores, ostras, empezar por la foto grande puede ser eso algo terrible. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que para mí la falta de soporte introduce dos riesgos. Primero, el saber que a lo mejor no te van a acompañar. Y el Ujú. segundo es que la propia dedicación, ¿no?, de las personas que tienen que estar trabajando en la iniciativa, si Ujú. tampoco tienes apoyo, no va a ser muy grande, ¿no? Entonces Claro. te puedes meter en un poco de fregado, ¿no?, si intentas hacer una cosa ambiciosa, ¿no? Con lo cual, cuando yo veo riesgo, me arrugo y es decir, bueno, Mm. empecemos en pequeño y vamos a ir creciendo y tal. Sin embargo, en la primera, justo en la primera, fue una situación bonita en el sentido de que había la disposición, había presupuesto, había mucho empeño en tirarlo adelante y funcionó bien. Sin embargo, en alguna otra yo creo que habría sido un completo desastre si hubiéramos querido empezar en grande. Claro. Fíjate, estoy recordando pues un montón de experiencias pasadas. Y lo que he aprendido con el tiempo, y a base de golpearme mucho en la cabeza y de cagarla mucho, ¿no? Ha sido que una de las cosas que a mí más me ha ayudado a escalar la agilidad ha sido ser capaz de pintar cómo veo yo el futuro del cliente, del sistema en concreto, a 2 años vista, por ejemplo, ¿no? Y diseñar un modelo operativo de cómo lo visualizo yo ahora mismo con la información que tengo, interactuando. Eso es uno de los elementos con que luego no arranquemos, digamos, como te decía, ¿no? Esbozando cuál va a ser el esqueleto de esa cosa que tengo yo en mente. Sí es cierto que me ha ayudado mucho a hacer pedagogía, aunque luego empecemos o sea, utilicemos una estrategia más orgánica, como tú decías, ¿no? Por un pequeño grupo y vayamos luego haciéndolo crecer, incorporando el aprendizaje que vamos echando en la mochila. Pero sí es cierto que en cualquiera de los casos, no tener pintada esa visión del futuro y trasladada me ha traído problemas. ¿Por qué? Porque lo que me he dado cuenta es, y eso yo creo que a mí me ha pasado sin darme cuenta, igual que otros colegas de profesión, es que los que ya pensamos de manera ágil, somos, no te voy a decir que bichos raros, pero tenemos un planteamiento como, yo creo que la gente lo percibe como de muy disruptivo. Es difícilmente entendible. Y no te quiero decir ya aterrizable en la realidad de las personas, ¿no?, a las que luego acompañamos. Entonces, de alguna manera, pintar un escenario que sea fácilmente entendible, sin detalles, digamos, con un primer esbozo. No es lo mismo de acercarte a una pintura, por ejemplo, un cuadro, y observar sus múltiples detalles, que puede ser desde cómo se presentan las sombras en un cuadro, las luces y cómo se juega con ello, a decir, bueno, yo sé que la composición de este cuadro tiene que ser esta, ¿no? Y hago una primera composición para que se entienda a qué te vas a enfrentar o qué tienes que ver, y luego ya te vayas metiendo capa a capa en detalles, ¿no? No sé si a ti te ha pasado algo parecido, Alex, o tú, por ejemplo, has vivido con facilidad experiencias vinculadas a Nexus o no,
pero de forma orgánica en el que el horizonte está totalmente desdibujado, pero poco a poco, de esa manera orgánica, con esa estrategia orgánica, se haya facilitado el entendimiento de cómo sería un sistema un poco más complejo basado en agilidad. A ver, para mí, a ver cómo lo explico, es muy importante tener en cuenta que lo que se está haciendo, ya sea para menor escala, pero especialmente a mayor escala, es acompañar a una organización y tu papel es ayudarles. ¿Por qué? Porque yo he tenido pues una fase, ¿no? de pensar, pues tienen que ir hacia allí, lo tengo clarísimo, etcétera, ¿no? Y luego no van hacia allí, es un desastre. Entonces, si tú te intentas poner en papel, ¿no? De la dirección, intentas saber qué es lo que quieren, a dónde están, cuáles son las problemáticas que tienen, cómo le puede apoyar un modelo ágil, escalado, etcétera, hasta dónde están dispuestos a llegar, cuáles son los problemas que tienen, cuál es la agenda interna que tienen entre personas de la organización. Entonces, si tú entiendes todo esto y te pones en el papel de las personas que toman las decisiones en la organización, pues es más fácil que les ayudes de una manera viable. Y en ese sentido, una de las maneras de ayudarles es visualizar hacia dónde va, ¿no? De hecho, Ujú, para mí una bandera roja a veces es cuando estos ejercicios de visualización, cuidado, claridad quiere decir que entiendas hacia dónde vas, entiendes cuáles son las ventajas, cuáles son los requisitos, ver que puedes o no puedes llegar allí. No quiere decir que tengas que poner el detalle en ese momento y que tengas que tener clarísimo que eso se va a poder hacer. Pero como mínimo, sin querer luchar hacer el despliegue más rápido de lo que se puede hacer, una manera de ayudar a las personas es que entiendan hacia dónde quieren ir y si encajan o no, ¿no? Eso que les estás proponiendo y si ujú, lo ven viable. Yo, para mí, coincide bastante bien los escenarios donde he podido, ¿no? Hemos podido hacer un diseño de hacia dónde se iba a ir, que ha ido bien, y aquellos escenarios donde quizás las personas que tomaban la dirección no estaban muy interesadas y lo que querían es, bueno, ves haciendo, ves ayudándome, ¿no? Cuando no he podido, ¿no? Captar ese interés o hacer esa validación, aunque sea alto nivel, para mí ha sido una bandera roja y me he dado cuenta pues con el tiempo. ujú. Si no puedes trabajar, luego evidentemente que tienes que ver de qué manera puedes ir desplegando, ¿no? Las cosas. Pero cuando no puedes, ¿no? Alinearte hacia dónde quieres ir, para mí es una mala señal, porque o no has captado el interés o no lo entienden y luego cuando a lo mejor lo entiendan, pues te van a decir que eso no es lo que quieren. Claro. No sé si eso va por ahí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Alex, cuéntame, tú que en ese sentido eres experto y tienes más experiencia, ¿algún ejemplo, aparte del que nos has contado, de aplicación de Nexus que tú conozcas, ya sea en primera persona o sea bueno, pues por el foro en el que tú participas de Scrum ORG? Entiendo que ahí trabajáis con ejemplos también específicos. Em, Estaría muy bien algún ejemplo, oye, decir, pues mira, pues en no sé qué sitio, pues nombrarlo o no nombrarlo, han aplicado Nexus, lo han hecho con este problema y con Nexus han sido capaces de solventarlo así. E incluso, si puedes poner algún ejemplo también de casos específicos en los que no ha funcionado bien Nexus o no es recomendable Nexus, porque se quede corto o largo por la razón que sea, creo que va a ayudar mucho a la gente que nos vea también a seguir encuadrándolo. Vale, bueno, sin entrar en nombres concretos, te puedo decir casos donde ha ido mejor y peor y casuísticas. Ujú, ¿No? Para mí no tengo mucho número de casuísticas porque yo me dedico más en general a la formación que no al acompañamiento, ¿vale? Pero para mí el de los mejores ejemplos es este que te mencionaba, ¿no? Una organización donde tenían 6 equipos, tenían clarísimo que querían ir a Nexus y les servía para que te puedes llamar Chief Product Owner o lo que sea, ¿no? Para alguien que tenía esa visión de llevar la estrategia del producto y de los verticales, pues era el líder, ¿no? de la organización y donde el Entiendo que es CEO, una empresa con 6 equipos y un único producto digital. un único producto Fuera. digital, pero un producto muy grande Ujú, del sector médico que contaba con una serie de verticales, ¿no? ujú, Entonces, estos verticales, pues tenían su equipo dedicado, ¿vale? Y tenían, pues, alguien dentro del equipo que ejercía de product owner, ¿no? Pero de product owner dentro del equipo. ¿Vale? ujú, Al final, ¿qué es lo que pasaba? Pues que había una serie de estrategias, temas estratégicos, coordinación entre países, etcétera, etcétera,
temas más estratégicos que llevaba el Product Owner y luego temas más tácticos, ¿no? De cómo llevar a cabo las prioridades y cómo aterrizarlas funcionalmente que llevaban estos Product Owners de equipo, Ujú. ¿vale? Pero había bastante alineamiento, ¿no? De qué hacía uno y qué hacían los demás, ¿no? Y para mí los Product Owners estaban muy dentro del equipo, ¿no? Ahora ya no hay esa duda que había antes cuando se llamaba Product Owner y Development Team, ahora todos son developers y todos son miembros del equipo. Pero en Ujú. ese momento sí que era una persona muy orgánica dentro del equipo, ¿no? No era alguien ajeno al equipo, el Product Owner de equipo, ¿no? El que estaba Ujú. jugando ese papel más táctico, ¿no? Ese es un escenario que fue bien, sobre todo pues porque ya existían los equipos, porque había una voluntad muy clara por parte del CIO de ponerlo en marcha, apoyo, dirección, etcétera. A ver, otros escenarios, pues en alguna entidad bancaria grande se ha hecho una especie de Nexus en la sombra, porque tenían un gran marco de escalado muy pesado y que al final, pues alguien que dominaba una parte de la organización de desarrollo dijo, yo necesito algo más simple y esto me va a servir y me va a funcionar bien, ¿no? Y dentro de lo que serían las grandes organizaciones, pues oye, una isla, por decirlo así, o Ujú. una tribu, por decirlo así, que decidieron tirar por Nexus y que les fue relativamente bien, sobre todo por la velocidad de que las cosas pasaran, ¿no? Y por quitarse un poco de grasa de encima. Eh, Sitios donde no ha ido bien, pues otra entidad parte de, de una entidad, o sea, una empresa dentro de un sector bancario, que era un equipo, pocos equipos, eran 3 equipos, y no había soporte de dirección, tampoco se... Ahí partíamos de que ya los propios equipos ágiles, se les llamaba squads, eran deficitarios en cuanto a recursos, entonces además se quería escalar a la vez, ¿no? Resultado, pues bueno, se iba tirando para adelante, pero mal, ¿no? No aportaba valor, ni tenía la autonomía a los productores que tenían que tener, estaban estresados, subcontrataban los desarrollos, había un montón de antipatrones por ahí y se quería añadir un escalado simple, ¿no? Y no funcionó. Como, no funcionó como te debería haber funcionado, ¿no? Funcionó mal. Claro, Y no te puedo decir mucho más. esto es un ejemplo, perdona que te haya cortado, Alex, de lo que comentabas al principio, ¿no? Que haciendo un mal Scrum haces un mal Nexus. Digamos, si no tienes unas bases bien asentadas de agilidad en tus equipos, es muy difícil, bueno, es imposible al final, que equipos ágiles puedan funcionar en buenas condiciones en sintonía, ¿no? Cuando buscas sinergias entre ellos, que al final es un poco lo que están buscando los marcos de escalado en ese sentido, ¿no? Buscar sinergias entre sistemas conformados por otros sistemas más sencillos. Entonces, claro, Sí, si tú partes de product owners en este caso, o como los quieras llamar, ¿no? De product managers, dependiendo de lo que tengas ahí montado, que son personas que no tienen autonomía ni capacidad para tomar decisiones sobre el producto, si eso lo escalas, digamos que los 3 problemas que tienes de base los conviertes en 18, ¿no? sí, básicamente sí. Pero bueno, quiero decir que es un ejemplo malo, ¿no? Porque ya no tenías los mínimos. Es como para hacer escalado, perdón, escalado, para hacer Scrum bien, ¿no? A nivel de equipo y quieres crecerlo, ¿no? Pues lo único que haces es hacer el problema más grande, ¿no? Ujú. Es como, para mí no es muy diferente de si quieres pasar de un equipo de 3 o 4 personas a uno de 8 Ujú. en un mes o 2, ¿no? Claro, Pues posiblemente si ese equipo de 3 o 4 funcionaba bien, pues se van a rehacer y van a poder llegar. Si ese equipo ya no funciona muy fino, ¿no? Pues si lo quieres forzar a doblarse, de repente, pues vas a causar más problemas, ¿no? De los que tenías antes. claro. Y estaba también pensando ahora, típico momento en el que tienes que asegurar, dentro de una misma base tecnológica, que varios equipos son capaces de integrar sus códigos, ¿no? Claro, si tienes un equipo en el que ya las personas tienen dificultades para integrar de forma frecuente, o 2 o 3 equipos, si tienen problemas entre ellos, para decir, oye, pues ¿cuál es la última versión del código que me puedo bajar yo ahora para arrancar pues un PBI nuevo, ¿no? Claro, en el momento, si eso no lo tienes solucionado, en el momento en el que metes más chicha en el sistema, la integración se vuelve muchísimo más compleja y la solución, digamos que crece, la complejidad de la solución crece exponencialmente.
o sea, no crece de forma directa, con una relación directa en función de los equipos que tú metes, sino cuanto más equipos metes, exponencialmente más crece la complejidad de la solución. O tienes una base buena ahí o estás perdido, ¿no? A ver, a mí me gusta la manera en que lo enfoca pues, los diagramas causales de LES, ¿no? De otro modelo. Ujú. Porque al final lo que se introducen son más colas de espera, se introduce más problemas, se introduce, también me gusta pues este enfoque, ¿no? Más que le da Team Topologies, ¿no? Se introduce más complejidad cognitiva. Entonces al final lo que lo haces es peor, ¿no? O sea, a mí, volviendo un poco al antipatrones de escalado, otra de las cosas que decimos en el curso de Nexus, la segunda slide, ¿vale? Voy a hacer un poco de spoiler, es si puedes evitar escalar, no escales. Y dirás, ostras, Ujú. vaya chof, ¿no? Yo venía aquí a un curso escalado y en la segunda slide, después del título, me estás diciendo esto. Oye, que no es tontería eso, ¿eh? No, no es ninguna tontería. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer, o lo que se recomienda en teoría, es, oye, hagamos el escalado, lo quieras o no, va a traer más complejidad, porque vas a tener más personas. Si lo haces bien, la extra de complejidad será pequeño. Si lo haces mal, se va a crecer de manera exponencial, todo como dices, ¿no? Entonces, oye, la mejor manera de hacerlo es vamos a esforzarnos por hacer el máximo de productivos a través de mejorar el diseño organizativo, de evitar las esperas, de crear transparencia, de automatizar las herramientas, de eliminar todos aquellos problemas que nos quitan productividad, ¿no? O sea, vamos a hacer el máximo de productivos a la gente que ya tenemos, vamos a hacer las Ujú. cosas muy, muy, muy bien. Entonces, cuando no podamos evitarlo, crecemos. Pero claro, fíjate qué estás diciendo con esto, que cuando vas a crecer ya tienes una base buena, ¿no? Sin embargo, cosas que pasan en sitios, ¿no? A mí yo digo que es tan malo tener poco dinero en las empresas como demasiado. ¿Por qué? Ujú. Cuando no tienes a las personas teniendo que hacer de todo, etcétera, ¿no? No puedes especializarte, no puedes tener formación, no tienes recursos, etcétera. Vale. Ahora, cuando tienes mucho dinero, ¿cuál es la solución cuando te están pidiendo los inversores que tienes que presentar resultados? Más madera, como dicen los hermanos Marx, meto más Ujú. gente. Pero ahora, ¿qué es lo que les pasa a muchas scale-ups, ¿no? Vale, ¿no? Ya tienen un producto, pero necesitan crecer y empiezan a meter más gente, ¿no? Y acaban pues con unas trombosis de la leche. ¿Por qué? Porque al Ujú. final, ¿no? Están creciendo cuando tienen muchos equipos que ya son disfuncionales, cuando tienen muchas dependencias, cuando no han parado para hacer bien las cosas porque vamos a mejorar otro día, ¿no? Entonces, bueno, pues Crecen mucho vuelvo un pero poco con al desorden. inicio. Dime, Crecen mucho pero con desorden. crecen con desorden, pero al final eh, la sostenibilidad baja, ¿no? Y Ujú. entonces, claro, llegan un momento que se quedan paralizadas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha literatura de escalado que habla de eso, ¿no? De empresas que han crecido demasiado. De hecho, los propios ejemplos de los autores de Scrum, hay un patrón que se llama Scramble, ¿no? Que cuando se descaraja la organización porque hay demasiada gente, demasiada grasa, tienes que coger y empezar otra vez de cero, ¿no? O de cero Ujú. o de dos o tres equipos de gente senior, están los ejemplos del Obamacare. Oye, se ha desmadrado, ¿no? La situación por tener demasiado dinero y demasiada presión. Pues oye, levantemos bandera, paremos, pocos equipos que integren bien y vamos a volver a escalar, ¿no? Y así se ha salvado alguna iniciativa que estaba totalmente desnortada. Mm. Buen punto. Entonces, me quedo con esa idea de que antes de escalar nada, necesitamos no tener una serie de equipos perfectamente articulados, pero sí lo suficientemente bien como para que cuando nos llegue la necesidad de escalar, reduzcamos el riesgo de que el sistema se vuelva ingobernable. Ingobernable, insostenible, es decir, que el sistema al final colapse y explote como si fuera una supernova. Eso conocemos ya casos en los que ha sucedido, ¿no? Entonces, antes de coger y decir, oye, vamos a lanzar equipos cada 3 semanas, porque puedo, porque meto una legión de consultores dentro, hagamos las cosas bien, entendamos cómo tienen que integrarse y cómo tiene que funcionar esta nueva realidad en tu empresa, ¿no? Poco a poco, y vayamos, digamos que creando una escalera con escalones, no de palillos, no de mondadientes, por hacerlo muy rápido,
sino, oye, pues con una capacidad de sujeción adecuada para el reto que tenemos por delante. Es que yo creo, hay varias cosas, ¿eh? Hay un enfoque de, en vez de escalar, desescala, es decir, Mm, ¿no? Crea autonomía, crea diseños organizativos que permitan tener sistemas bajamente acoplados para no tener más que escalar más de lo necesario, es a nivel macro, ¿vale? Y luego a nivel micro se asume que la mejor manera de escalar, también dependiendo de la presión de tiempo, etcétera, es meter más gente, ¿vale? ujú, Y hay que romper esa idea, ¿vale? claro. Meter más gente no es la manera necesariamente mejor de ir más rápido. ¿Vale? Entonces, Ujú, intenta eliminar las disfunciones del sistema. Intenta invertir en hacer eficientes a las personas. Escucha a los equipos, dónde están los problemas que tienen, ¿no? Para a la hora de trabajar y de integrarse, ¿no? Entonces, si tú ya has hecho esfuerzos razonables, ¿vale? Y has visto que a la hora de crecer, ¿no? Lo más eficiente ha dejado de ser, porque ya estamos llegando a los límites, ¿no? De la eficiencia razonable, aumentar la eficiencia de las personas, entonces, pues crece, ¿no? Pero intenta que sea tu último resorte, ¿no? ujú, No vayas demasiado rápido porque existe la creencia, además cuando hay una desconexión entre la dirección y los equipos, es la manera más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque no claro. se escucha a los equipos, no se solucionan sus problemas, sin embargo hay presupuesto para y directivos que tienen que lograr hitos de meter más gente. Y meter pasta a veces es demasiado fácil. Claro. Es más fácil, es oye, yo no quiero hacer dieta, pero me voy a tomar no sé qué cosa, ¿no? Pues no, no es la mejor, la solución más Bueno, sostenible. fíjate, según lo estabas relatando, me está viniendo a la mente un ejemplo, siempre pongo, como soy un zampón, pongo siempre ejemplos de comer. Pero claro, dices, me encuentro, imagínate que dices, soy una persona con un problema de sobrepeso, problema ya serio, no que me sobren 5 kilos, no, tengo un problema de sobrepeso y me encuentro lento, pesado, con falta de energía. Como me falta energía, ¿qué tengo que hacer? Comer más, meter más calorías al cuerpo, ¿no? Y en realidad lo único que estás haciendo es incrementar tu grasa, lo que te sobra. Estás gastándote dinero bueno, pues en comprar comida que no te está ayudando a resolver el problema que tienes, sino que, valga la redundancia, está engordando el problema que tienes, ¿no? Cuando quizá reduciendo la ingesta de calorías, cambiando el tipo de alimento que tomas e incorporando alguna rutina nueva, probablemente consigas perder peso y dar una mejor versión de ti mismo que te permite llegar a otros lugares. Yo eso lo he visto, fíjate, macho, muchísimo, porque es efectivamente en las empresas en las que hay dinerito, cuando dicen, queremos ir más rápido, ¿qué hay que hacer? Quemar más dinero. Cuando te puedo decir, y puedo decirlo abiertamente, y al que le interese saber detalles, que me escriba, que se los cuento, nosotros por experiencia propia hemos conseguido muchísimos mejores resultados ajustando al final procedimientos entre equipos, o sea, el funcionamiento entre 5 equipos, que duplicando equipos. Posible, claro. O sea, consigues mucho mejor rendimiento y te ahorras muchísimo dinero. Muchísimo Totalmente, dinero. Que al final totalmente, pero un equipo Scrum al año es un dinerito, ¿eh? totalmente. A mí me gusta retar a los equipos preguntándoles cuál es el presupuesto de tu sprint. Ujú. Piensan, bueno, a mí, no sé, yo veo mi nómina, pero no, dices, bueno, pues imagínate que son 500 horas a 50 euros de precio bruto, son 25.000 eurazos, ¿no? Que es lo que vale un coche normal o sencillo, ¿no? Ostras, cada 2 semanas estamos gastando lo que vale un coche, ¿no? Ostras, ¿no? Cuidado, ¿no? Entonces sí, es dinero, ¿no? Pero, insisto, para mí, en esas situaciones, en empresas donde tienen la suerte de tener dinero, a veces pues tienen una desconexión, ¿no? Entre los equipos y la dirección y eso hace que no se escuche bien a los equipos, ¿no? Mm, Y se opte por el camino del medio. Pero bueno, hay muchas casuísticas. totalmente. Alex, me quedo entonces con la cosa de que Nexus, haciendo un poco de resumen de lo que hemos charlado ahora, Nexus es llevar Scrum al siguiente nivel en la gestión de productos complejos. Se queda ahí, no nos da soluciones cuando lo que queremos es llevar la agilidad al componente organizacional. Si no es, tengo un producto complejo que tienen que abordar
pues más de 2 equipos y menos, creo que Nexus se recomienda de entre 3 y 9 equipos, ¿verdad? Sí, al final es un número escalado de los componentes de un equipo. Pero bueno, básicamente yo creo que se puede aplicar un poco al concepto de las tribus o del número de Dunbar. Es decir, Ujú, organizaciones de entre máximo 80 a 100 personas, donde todavía los equipos pues es práctico que se autoorganicen. ujú. Fenomenal. Luego, una vez entendido esto y que Nexus lo que hace es llevar el propio funcionamiento de Scrum a un grano un poco más grande, o sea, no inventa nada distinto, nada disruptivo con respecto a lo que trae Scrum, sino que trata eso de mantener la esencia de Scrum, pero en ese grano un poco más gordo. La recomendación es, si se puede hacer de forma orgánica, muy bien, pero siempre asegurando que en el momento en el que escalas es porque no te queda más remedio, ¿no? Porque ya se necesita dar un poquito de paraguas, sí, de paraguas, yo creo, al conjunto de equipos y es imprescindible hacerlo cuando la base es suficientemente sólida, no perfecta, pero porque la perfección no existe, ¿no? Pero sí que tenga solidez y seguridad en algunos aspectos que son básicos para que cuando tú escales no se te desmorone el castillo como un castillo de naipes, sino que cuando tú vayas escalando vayas por lo menos teniendo más garantía, ¿no? De que toda esa estructura que montas alrededor de los equipos es sostenible y seguirá siendo sostenible en el futuro. Sí, ¿vale? O sea, son dos aspectos para mí, la sostenibilidad y la eficiencia. Es Ujú, decir, hacia dónde vas va a ser sostenible, sí o no, que es lo que has comentado. Lo que ujú. comentaba yo anteriormente es meter un equipo más lo más eficiente. A lo Eso mejor hay es. otras maneras de llegar ¿no? al mismo nivel de productividad, de output, con el mismo número de personas. Pero haciendo algunos ajustes ahí. Claro, Fíjate, bueno, lo dejo también para otro vídeo, pero ya te lo tiro. Y es que no me acuerdo con quién lo hablaba el otro día, pero le decía, ostras, para mí una de las mejores soluciones que me he encontrado hasta ahora es reconfigurar equipos. Y desde eso, para eso hay múltiples maneras, ¿no? Pero para mí un indicador claro es cuando tengo demasiadas dependencias entre equipos, me está diciendo que los equipos no están bien construidos. Y eso para mí es un indicativo de que solamente reconfigurando los propios equipos puedes pegar un salto de productividad enorme, porque estamos reduciendo drásticamente todo el sobretrabajo que conlleva hacer una gestión adecuada de esas dependencias que no aportan nada al producto y que por lo tanto desde el punto de vista de la producción lean es un total desperdicio. ¿Que se eliminará? A cero nunca. Es normal que cuando tú estás trabajando con varios equipos, sobre todo en este caso, ¿no? Entre ellos haya dependencias. La clave está en cuántas tienes que mantener dentro de un diseño óptimo del sistema. Siempre va a haber alguna, pero no es lo mismo tener muchas que tener alguna, ¿no? pues a ver, sí, ¿no? Hay muchas maneras, o sea, hay diversos enfoques de cómo hacer las cosas, las propias arquitecturas, ¿no? Alinearlas a una reducción de las dependencias, para eso tenemos los microservicios, reconfigurar, ¿no? Cómo los propios equipos abordan el viaje del usuario o, bueno, ver dónde están. Hay dependencias por conocimiento, hay dependencias técnicas y dependencias de personas concretas. Uh -huh, Entonces, al final, para eso en Nexus, ¿vale? Tienes la retrospectiva de Nexus, ¿no? Es decir, oye, vamos a coger de manera orgánica, al final de cada sprint, vamos a ver dónde hemos tenido dependencias y cómo podemos eliminarlas, ¿no? ¿Cuáles son las que nos hacen más daño? ¿Y cómo podemos hacerlo? Reconfigurando equipos, haciendo formaciones cruzadas, cambiando la arquitectura, ¿no? ¿De qué manera podemos ir reduciendo dependencias? Alguna de quizás manera sea reconfigurar equipos, pero hay otros enfoques también. qué bueno. Alex, mil gracias otra vez. Encantado, encantado de estar contigo. Muchas gracias, amigo. Oye, una cosa rápida. Para cerrar esta entrevista, cuando alguien, o sea, ¿qué nos recomendarías a cualquier persona que quiera profundizar un poco más en Nexus? ¿Qué recursos tenemos a disposición para poder hacerlo?
Pues a ver, ahí lo básico es empezar por la guía de Nexus y la guía de Scrum. Luego hay un libro de Kurt Bittner que se llama Escalado con Nexus, ¿vale? Y de Patricia Kohn, ¿vale? Que es el libro, entre comillas, oficial de Scrum.org. Y luego hay materiales en la web de Scrum.org, casos de estudio, o sea, hay bastante material en sí, ¿no? Con lo cual, bueno, yo lo que recomendaría es una primera parada en esto y luego pues ver cómo puedes combinar las ideas de Nexus pues con otros modelos como Team Topologies, como Flight Levels, ¿no? Es decir, Ujú, otros modelos con los cuales puede coexistir, ¿no? Porque una de las bellezas que es, de nuevo, parte de sus pecados de Nexus es que es muy sencillo. Entonces, ujú. no me gusta pensar en frameworks que compiten contra otros. Algunos sí, pues porque son muy disjuntos, ¿no? Pero sí frameworks que pueden ser compatibles. Entonces, al final, yo creo que la virtud está en entender una cosa que encaje, ¿no? En cada situación. Y en el caso de Nexus, como es tan sencillo, pues tiene esa virtud de congeniar con otros. O sea que esos primeros recursos me parecen interesantes. Y el segundo es tener en la cabeza qué puedo combinar, ¿no? ¿Qué me ayuda a solucionar estos problemas, además de Nexus? Que es relativamente aplicable porque como es tan poca cosa, pues no suele ser incompatible con muy poca cosa, ¿no? Si Mm, hablamos dentro del universo Scrum. claro. Y recuérdame, Alex, ¿cuál es el curso ahora mismo que tenéis en Innove que me serviría a mí para aprender Nexus y cómo escalar la agilidad? Pues en todos los cursos hay un poquito de escalado, se habla, ¿no? De escalado, pero desde luego el curso que es dedicado a ello es el Scale Professional Scrum, SPS. Es un Ujú, curso que se habla de Nexus, pero en Nexus se habla un poco, ¿no? Luego se introducen un montón de prácticas de escalado para que tú veas pues, cuáles de ellas puedes pinchar encima de Nexus en un contexto u otro. Con lo cual es un curso más de prácticas de escalado ujú. que no del framework porque es relativamente sencillo. Qué bueno, pues dejaremos esta información en la descripción del vídeo para que, oye, cualquier persona que tenga curiosidad lo tenga simplemente a golpe de clic. Genial, muy bien. Bueno, Bueno, Alex, de nuevo, otra vez. Muchas gracias gracias a ti, por tu encantado ratito. y siempre que quieras, aquí me tienes. Ok, gracias, amigo. Un abrazo fuerte. Venga, chao.